Terminó la retención temporal del mandatario de Bolivia, Evo Morales, en Austria. El jefe de Estado estuvo cerca de 13 horas en el aeropuerto de Viena después de hacer una escala forzosa por las sospechas de tener al exagente de la CIA, Edward Snowden, a bordo de su avión presidencial. Morales calificó el hecho de ofensivo para la soberanía de su país. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, afirmó que el incidente fue orquestado por el gobierno de Estados Unidos e hizo un llamado a las naciones de América Latina para que se pronuncien y rechacen lo que él llamó un abuso hacia la soberanía de todo un pueblo. De igual manera, aseveró que La Paz ya hizo la respectiva denuncia ante la Organización de Naciones Unidas, ONU. Rechacé, por supuesto, por una cuestión de dignidad, que tengo la obligación de defender la dignidad, la soberanía de mi país, porque no es una ofensa al presidente, es todo un pueblo, es toda una región como Latinoamérica. Con estas palabras, el presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó contundentemente el incidente que protagonizó tras quedar cerca de 13 horas retenido en territorio austriaco por una escala forzosa por la sospecha de llevar a bordo al exagente de la CIA, Edward Snowden. Aunque el mandatario ya va rumbo a Islas Canarias en España para hacer una escala que lo llevará finalmente a La Paz, horas antes, según el jefe de Estado, Portugal le había negado el aterrizaje y Francia, Italia y España el sobrevuelo de la aeronave. Austria, por su parte, recibió de emergencia al presidente de la nación suramericana. Estoy satisfecho de que todos los procedimientos aquí en Austria, específicamente en Viena, fueron absolutamente correctos. Además, aquí el presidente Evo Morales fue tratado muy bien. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera también se pronunció, afirmó que La Paz tomará medidas sobre este hecho. Ya hemos hecho horas atrás la denuncia ante Naciones Unidas. En las siguientes horas estamos haciendo una denuncia ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para iniciar un proceso a los responsables de esta violación del derecho internacional, esta violación del derecho aéreo y esta puesta en riesgo de la vida del presidente Evo Morales. El gobierno boliviano dijo que las naciones europeas deberán responder ante la opinión pública sobre el incidente que involucró al presidente Evo Morales. El incidente con el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, provoca una crisis diplomática entre algunos países de América Latina y Europa. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, celebrará una reunión extraordinaria para analizar la situación en la que, según el bloque, se puso en riesgo la vida del mandatario boliviano, mientras que los países de El ALBA debatirán qué acciones tomarán sobre este hecho. En las últimas horas, el embajador de Bolivia ante la ONU pidió explicaciones al secretario general de la organización por la retención del avión presidencial. Francia y España negaron haber prohibido el paso de la aeronave de Evo Morales por su espacio aéreo. Algunos países de América Latina analizan qué acciones tomarán tras el incidente del avión presidencial de Evo Morales, retenido forzosamente por más de 12 horas en el Aeropuerto Internacional de Viena. Ecuador fue la primera nación en condenar el hecho. El canciller Ricardo Patiño llamó a los países que integran la UNASUR a celebrar una reunión extraordinaria para analizar las implicaciones que trae la supuesta denegación del acceso al espacio aéreo de varios países europeos al avión en el que viajaba Morales. Me parece una tamaña ofensa al presidente Evo Morales. Lo sé, teníamos la información. Voy a solicitar a una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR para tratar estos temas. Las naciones que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, estarían estudiando la posibilidad de retirar a sus embajadores en Francia, Italia, España y Portugal, países que supuestamente estarían implicados en el hecho. La República Bolivariana de Venezuela asume esto como una propia agresión contra nosotros y exhortamos a todos los países de América Latina y el Caribe, a sus organizaciones, a la Unión de Naciones Suramericanas, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, a Petrocaribe, al ALBA, a pronunciarse contra este atropello y contra este atentado a la vida del presidente Evo Morales. Pese a las declaraciones de Morales, funcionarios de Francia y España negaron haber prohibido el paso de la aeronave por su espacio aéreo, mientras que Portugal e Italia no han ofrecido declaraciones oficiales sobre el incidente.
En las últimas horas, el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, pidió al secretario general Ban Ki-moon una explicación por la retención del avión del presidente Morales, a lo que tildaron como una agresión para América Latina y una violación a los derechos internacionales. En entrevista con NTN24, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, calificó como una agresión y un atropello lo sucedido con el presidente Evo Morales en el continente europeo. Aseguró que fue un atentado contra la vida del mandatario y que se trató de un secuestro. Nos encontramos en una situación de incertidumbre porque es un acto de vulneración a un país, es un acto de atropello que no tiene parangón. Se ha vulnerado la normativa del derecho internacional público, del derecho aeronáutico, las relaciones de reciprocidad y de colaboración entre los estados. Se ha atentado contra la vida del presidente. El presidente está prácticamente secuestrado porque no tiene una ruta certera para poder desplazarse y retornar al territorio boliviano. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, afirmó que en ningún momento se prohibió al presidente de Bolivia, Evo Morales, aterrizar en territorio español y desmintió la versión de la requisa al avión presidencial. García Margallo además manifestó que jurídicamente es imposible otorgar el asilo al extécnico de la CIA Edward Snowden debido a que la ley exige que el solicitante se encuentre en territorio español. En Madrid saludamos a esta hora a nuestro corresponsal Iñaki Berrueta. Iñaki. Sí, hola, muchas gracias. Un saludo desde Madrid, donde esta mañana el Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado a través de sus portavoces que se ha dado el permiso necesario para que el avión presidencial boliviano con Evo Morales a bordo pueda pasar por el mismo y repostar en una escala técnica en la isla de Gran Canaria. Todo esto después de cerca de 12 horas de incertidumbre que se generaron cuando Francia, Portugal e Italia no habían permitido el uso de sus aeropuertos por la versión que había circulado en horas de la tarde de ayer, según la cual el señor Snowden, que se encontraba en el aeropuerto de Moscú, podría haber abordado el avión presidencial boliviano, algo que fue posteriormente desmentido en esa escala que realizó en Viena el presidente Evo Morales. Así que de momento parece todo desentrabarse y habrá que ver las consecuencias diplomáticas que pueda tener este suceso que durante 12 horas, como les decimos, retrasó el regreso desde Moscú del presidente boliviano. El ministro de Asuntos Exteriores lo que sí ha querido recalcar es que no se puede gestionar ningún tipo de permiso de asilo político del señor Edward Snowden en territorio español, debido a que eso solo lo puede gestionar si se encuentra la persona en territorio español, y este caso no es el que se ha presentado. Esto es lo que dijo el ministro José Manuel García Margallo. Para que una petición de asilo sea una petición que el gobierno pueda estudiar, es decir, que sea jurídicamente admisible, tiene que producirse por una persona que esté en España. Eso no se ha producido, es decir, por tanto, el gobierno no lo está estudiando porque simplemente la solicitud no tiene efectos jurídicos. Estamos a la espera pues de la confirmación de que se ha realizado esa escala técnica en el aeropuerto de Gran Canaria, donde el avión presidencial boliviano debe repostar combustible para continuar su viaje hacia Bolivia. Esta es la información que tenemos a esta hora desde Madrid. Retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias, NTN 24.